por decir sobre las bendiciones, sobre el temor a Dios. Hoy voy a compartirles nada más 4 bendiciones que el Padre Celestial nos concede por tenerle temor. Por considerar que cuando cometemos una falla, una falta, un pecado, conscientemente de no hacerlo, no lo hacemos y entonces hay bendición. Voy a compartirle hoy 4 elementos solamente basados en las Escrituras. Oremos, ¿qué les parece si oramos al autor de la palabra para que nos guíe él mismo en lo que tenga a bien compartirnos? Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. En esta mañana ante tu presencia estamos para confesarte como nuestro Dios altísimo, supremo, el Dios de toda gracia, amor, justicia y misericordia, quien en tu compasión y misericordias extendiste la vida de tu Hijo por nuestros pecados. Y también, Señor, nos has concedido tu palabra para que leyendo en ellas comprendamos cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, nos sometemos a ti y a tu palabra y a tu Espíritu Santo, a fin de que por favor nos aclares este tema de las bendiciones por temerte. Pedimos que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual envías para nosotros en esta mañana. Danos un corazón sensible, manso, humilde para recibir tu palabra y de igual manera una férrea decisión y voluntad para poner en práctica lo que nos enseñas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Quiero decirles que el Señor bendice a los que le temen. El Señor sí, efectivamente bendice a los que le temen. Voy a resumir lo que quiero compartirles como bendición o bendición. Escuchen, es la acción soberana de Dios, porque a Él es el que le place bendecirnos si lo quiere o no, de darnos bienestar, prosperidad, protección y felicidad a todo aquel que lo adora, lo ama, obedece y teme de todo corazón. Bendiciones. Todos los beneficios, todas las bienestar, protección, toda buena dádiva y todo un perfecto descienden de Dios. Esos son bendiciones. La vida, las comidas, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, toda esa bendición, todo ese bienestar es bendición. ¿Qué es temor de Dios? Porque vamos a hablar de que el Señor bendice a los que le temen. ¿Y qué es eso de temor a Dios? También voy a compartirle de manera muy sintética una breve definición de temor a Dios. Es la virtud producida por Dios. El temor no es inherente al ser humano, Dios lo produce. Es la virtud producida por Dios en el creyente para que se rinda en adoración, amor y sujeción absoluta ante Él en todo lugar, tiempo y circunstancia. Lo repito. Es la virtud producida por Dios en el creyente para que se rinda en adoración, amor, sujeción absoluta a Él en todo lugar, tiempo y circunstancia. Por lo tanto, pensando en esto, lo que son bendiciones y temor a Dios, quiero decirles que la primera bendición de Dios, quiero compartirle por temerlo, es que Él guarda tu vida. Dios, por temerlo, te bendice guardando tu vida. Sí, voy a hacer breve en este sentido y decirles que Él te la protege de morir prematuramente. La vida pende de un hilo. De un momento a otro estamos fuera de esta tierra, de la familia, de lo que más te gusta. Nadie tiene jurisdicción sobre su propia vida. A Dios es soberano y Él decide quién vive y quién muere, indistintamente de si es incluso un creyente o no. Porque si tú te crees que eres un creyente en Jesucristo, muy bien haces. Estás convencido que Jesús murió, fue sepultado y resucitó por ti, muy bien haces. Pero ahora te corresponde vivir coherentemente con esa verdad que dices creer y profesar. Pero como decía en el principio, si te das algunas licencias creyendo que Dios está por allá sentado, ocupado, viendo a los más de 7,000 millones de personas y no creo que se vaya a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo, que ya Él en su palabra ha dicho que me hace daño, que me perjudica, que destruye mi vida y que no honra su nombre, por lo tanto puedo hacer lo que no pasa nada. Sí te va a pasar.
Pero como lo que estamos diciendo es la bendición que viene como consecuencia, si tú temes a Dios, es que Él te protegerá guardando, Él te bendecirá guardando tu vida y te la protegerá de morir prematuramente. Busquen en Proverbios capítulo 14, versículo 27, uno de los tantos versículos que nos hablan al respecto de esto. Proverbios 14, 27. Dice así la palabra del Altísimo. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. La palabra manantial allí es fuente. Una fuente que emana, que emite, que genera, que produce, puede ser agua y muchas otras cosas. Pero en este contexto, como ustedes lo pueden leer, literalmente vida. Es decir, el tener respeto, adoración, obediencia y tenerle terror a Dios. Escúcheme eso, pastor, pero usualmente nos han dicho que a Dios no hay que tenerle miedo. Hermano, me da mucha pena desilusionarte, pero la palabra temor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, indica adoración, sí, sujeción, sí, reverencia, sí, pero también terror. Nos han dicho que no hay que tenerle miedo a Dios, que temer temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. ¿Sabe que no? La palabra temor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento implican tenerle miedo a Dios. Porque Él es así como amor, gracia y misericordia, también es juicio y fuego consumidor. Y precisamente por tener a veces ese mensaje un poco light, un poco suave, por no presentar un evangelio muy duro, violento, no se trata de eso, pero hay que enseñar la verdad de Dios. Por eso que a veces nos damos la licencia que nos damos, porque siempre Dios es un Señor allá canoso, que ya ni puede pararse, porque tenemos el concepto de Dios del adulto mayor de nuestros padres y abuelos. Ese no es Dios. Nuestro Padre Celestial es amor, gracia, justicia, misericordia. Sí, todo eso es cierto. Pero también Él es amor y misericordia, pero también es justicia, también es justo. Y castiga dura y severamente el pecado de sus hijos cuando lo conocemos. Por eso sí hay que tenerle cuidado, temor a Dios, desde el punto de vista de terror a Dios. Porque Él es fuego consumidor. Aquel que pecare voluntariamente y no queda más sacrificios por el pecado, sino una expectación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No te conviertas en adversario de Dios porque te va a ir muy mal. Pero si le tenemos temor, si lo adoramos, si lo reverenciamos, si nos rendimos a Él, si cuando el pecado asalta nuestra mente y el diablo nos susurra, hazlo, los demás lo hacen también. ¿Te acuerdas de la hermana tal? Ella también lo hace, yo la he visto. ¿Te acuerdas del hermano tal? Bueno, no vino porque está las sillas vacías. Bueno, él lo hace, hágalo. ¿Sí? No es que Dios va a llamar de manera particular a cada quien por lo que hace o no hace. Y si no quieres morir prematuramente, porque dice el Sagrado Manual de Dios aquí en el versículo que hemos leído, que te aparta de los lazos de la muerte. ¿Qué? El tener temor de Dios. Cada vez que temes a Dios y te apartas del mal, más vida hay en ti. La vida espiritual de Dios se ve manifiesta y revelada cada vez más en tu vida. Y te aparta Dios de los riesgos, de los peligros de la muerte a los que nos vemos sometidos diariamente. También Dios, por temerlo, te bendice guardando tu vida. No solo te protege de morir prematuramente, sino también te la aumentará considerablemente. Busquemos en Proverbios capítulo 10, versículo 27. Proverbios 10, 27. Dice así el Sagrado Manual de Dios: el temor de Jehová aumentará, ¿qué? Los días. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué serán? ¿Y por qué impíos? Porque ellos no tienen temor de Dios. Porque ellos no reverencian, no adoran, no respetan, no se someten a Dios. Y hacen como les dé la gana, y por eso la inmoralidad y la inmundicia en lo que ellos practican, que ustedes ya saben. De ahí veníamos.
y ahí no queremos volver. Y si hay alguien aquí en esta mañana que todavía está en ese tipo de vidas, mira lo que dice el Sagrado Manual, ¿verdad? El Señor aumentará tus días de vida por tenerle temor a Él. Pero si andas en tu impiedad, ahí se van a cortar tus días. Eso tiene, yo pudiera seguir ampliando más solamente ese texto y nos llevar un buen tiempo. Pero el que se contraigan algunas enfermedades, producto del desorden, de la indisciplina, de la impiedad, de la inmoralidad, y por lo tanto tu vida se ve diezmada. ¿Por qué? Por la indisciplina de vida que llevas, por la impiedad de vida, por el desorden, por no cuidarte, etc. También Dios, por temerlo, te bendice guardando tu vida. No solo te protegerá de morir prematuramente, te aumentará considerablemente tu vida, te la protegerá ampliamente. Ahí mismo en Proverbios, el capítulo 22, versículo 4, el Espíritu Santo de Dios a través del proverbista también nos deja claro lo siguiente, versículo 4 de Proverbios 22. Riquezas, honra y vida. Vean, nos gustan esos tres elementos, ¿verdad? Está como bueno ese texto. Riquezas, honra y vida, ¿qué? ¿Son qué? La remuneración, la recompensa, la consecuencia, el beneficio de ¿qué? De la humildad y del temor del Señor Dios. El temor a Jehová Dios. ¿Están claros los textos, verdad? Entonces, Dios por temerlo te bendice guardando tu vida. Y solamente he dicho tres formas. ¿Cómo? Te guardará Dios de morir prematuramente. No sé cuánto va a ser prematuramente para ti, no sé. Ya yo tengo 58, yo estoy listo. Para cuando Dios mande ya estoy listo. No sé usted. ¿Cuántos años quiere vivir usted? ¿50? Oye, yo pasé por ahí, vida más. ¿60? Bueno, no estoy ahí todavía, pero yo espero llegar a ver a 60, llegar a 60. ¿80? Casi no me gustaría llegar a 80, pero bueno, eso no lo decido yo. Ya tengo 2 nietos y ya más o menos, falta el tercer nieto. No sé cuándo se dé, bueno, mejor dejamos así. Entonces, hermanos, el Señor no sé qué prematuramente será el proyecto de vida de Él para ti. No sé cuál es el proyecto de vida que tienes también, a qué edad quieras llegar en esta tierra. Pero sí te digo en el nombre de Jesús en esta mañana que teme a Dios y apártate del mal, conságrate a Él, vive una vida para Él. Y hemos leído en su palabra uno de los tantos textos que dice que es el temor a Dios es manantial de vida. Él preserva tu vida. También te la va a aumentar, ya leímos, y te la va a prosperar. Mire cómo hemos leído este texto. Promete el Señor con riquezas, honra y vida. Son la remuneración del humilde y del que tiene temor de Dios. Es bueno, es bueno, es una bendición. Si no lo hacemos, y es por necedad nuestro. Eso es lo primero que quiero compartirles en esta mañana. Dios, por temerle a Él, te bendice guardando tu vida. 2, otro elemento que quiero destacar. Dios, por temerlo a Él, te bendice protegiendo tu vida. No solo guardando tu vida, sino protegiendo tu vida. Protegiéndola de pecar. Protegiéndola primero del pecado. Busquemos unas de las tantas citas que el Señor ha registrado en su palabra para esta verdad que quiero resaltar. En Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. ¿Ya lo tienen? Escuchen o me siguen ahí en sus Biblias. Hechos 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no teman o no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequéis o no pequen. Otra vez, versículo 20. Y bueno, les cuento que aquí en este lugar hace un calorcito sabroso y ayuda mucho el agüita. Y más cuando se emociona uno, se aumenta más el calor. Éxodo 20:20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temas,
porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. El primer temor cuando dice no temáis es que no tengan desconfianza, no tengan inseguridad. Dios tiene algo mejor que su miedo humano, que se fundamenta en la desconfianza, que se fundamenta en la incredulidad. Pero hay un temor que viene de Dios, que es el que produce todo lo que estamos hablando. Entre estos, que Él protegerá tu vida. Y en particular, hoy lo hemos leído otra vez, para que no pequéis. El temor de Dios te aparta del pecado. El que usted decida de todo corazón, por convicción, por sabiduría, por inteligencia, apartarse de cometer toda clase de inmoralidades, ética, moral, judicialmente, en todos los aspectos que ustedes conocen y yo por las Escrituras, eso nos protege la vida. El que el Señor Dios me enseñe en su palabra y yo en consecuencia decido, no, esto no me hace bien, esto destruye mi cuerpo, destruye mi mente, mis ojos. Yo tengo una familia, yo tengo unos hermanos, yo tengo un proyecto de estudio, tengo un proyecto de vida. Vincularme, reunirme con estas personas no me hace bien, me seduce, me atraen, me convidan, me invitan a participar en lo torcido, corrupto, malo, pecaminoso. Yo como que mejor no sigo por ahí con estas personas, aún en lo personal, porque también se puede pecar y desobedecer a Dios en lo íntimo, en lo personal, mental, internamente, sin que nadie te esté viendo, sin que estés con nadie, porque no necesitas corromperte para estar con otros, tú sola, tú solo. Pero usted decide no hacerlo, sino tener temor de Dios, y entonces Él te aparta del pecado y guarda tu vida limpia, en santidad, para Él y para quien quiera sea tu familia, tu esposa, tus hijos, tu compañera, etcétera, etcétera. Entonces recuerda eso, tener temor de Dios te protege tu vida. ¿Cómo? Te aparta del pecado. También, por temerlo, te protege tu vida, porque tu vida, protege tu vida de la soberbia. No solo protege tu vida del pecado, en sus diferentes formas y manifestaciones, a las cuales nos vemos al acecho diariamente a caer, sino que también te protege tu vida de la soberbia. Proverbios capítulo 8. La soberbia que es inherente al corazón del ser humano. Todos en algún momento somos orgullosos, soberbios, prepotentes y nos creemos más que otros. Creemos tener más y merecer más que los demás. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Cuando hay temor de Dios en nosotros, la soberbia no tiene cabida en el corazón. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué más? La soberbia y la arrogancia. ¿Y qué más? El mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando usted se sujeta, se somete, adora, alaba al Señor Dios, y tienes la tendencia y tienes la disposición, el deseo de mirar a los demás por encima de tus hombros, porque tú eres, ¿quién eres? Del apellido tal, tienes cierta preparación académica, tienes cierta condición económica, porque vives en tal o cual barrio de Bogotá o de la tierra, de la ciudad donde vengas, porque tienes ciertos títulos, o por lo que sea, algunos que no tienen nada de eso y siguen siendo orgullosos. Está interesante, ¿no? Hay algunos que ni viven en un estrato alto, ni tienen mucho dinero, ni tienen, apenas tienen su secundaria y andan más limpios que, bueno, no sé, y todavía son orgullosos. ¿Tú conoces a alguien así? Por ejemplo, no vinieron esta mañana. Sí, hermanos, hasta eso pasa. ¿Por qué? Porque el orgullo no tiene que ver con dinero, con posición, con la familia donde vienes. Eso influye. El orgullo tiene que ver con el reconocimiento de ti mismo, cómo te consideras a ti mismo. Y el Señor dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Por mucho dinero que tú tengas, hablábamos esta mañana con los varones, por mucha posición alta, por mucha jerarquía que tengas en una empresa, donde sea que estés, de la familia, del abolengo que vengas, tú sigues siendo un siervo, un ser humano.
igual que yo, igual que todos. Le doy gracias a Dios por lo que tienes, por quién eres, dónde trabajas, tus títulos académicos están muy bien. Si los lograste producto de tu esfuerzo, disciplina, honradez y demás, excelente. Y si ahora tienes alguna posición y dinero, un buen puesto, guárdalo, disfrútalo, pero mantenga la sencillez, mantenga la humildad, mantenga el corazón de siervo. Pero no te dejes controlar por la soberbia. Decía David: Señor, apártame la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. El soberbio es rebelde y Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué más dice el texto? Pero da mayor gracia a los humildes. Funciona. Así es lo que dice el Señor. Por lo tanto, Dios, por temerlo, te bendice protegiendo tu vida de pecar y te protege de la soberbia. Una persona, un varón, una mujer, un hijo de Dios que teme a Dios, sabe que la soberbia es pecado, le hace daño a él, a ella, a su contorno y a todos los que a su alrededor estén. El orgulloso se huele a leguas. Por ejemplo, levanten la mano a ver los orgullosos que hay en esta mañana. Uy, bendición por los humildes. Vamos a admitir que en algunos momentos de nuestra vida somos orgullosos. Eso no nos hace bien. Dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es el ejemplo. Siendo Dios, teniéndolo todo, siendo el más rico de los ricos, porque todo le pertenece a Él, el Señor Jesús vivió entre nosotros como si no tuviera nada. Ese es el modelo. También Dios, por temerlo, te bendice protegiendo tu vida, porque protege tu vida de la imprudencia. Vamos a leer una cita que nos ayuda para esto. En primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4 y 14. ¿Ya lo tienen? Lo leo para ustedes, me siguen ahí en sus Biblias o escuchan. Primero de Samuel 31, 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. Si estoy leyendo la cita, primero de Samuel 31, 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería. ¿Por qué? Porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Versículo 14. Perdón. Bueno, versículo 14 no tiene. Lo que quiero resaltar aquí es esto. Este escudero fue temeroso de Dios, fue prudente por causa del personaje que estaba moribundo, que ese personaje en su orgullo, en su soberbia, no quería que un incircunciso, es decir, aquel que no era judío, lo matara y se llevara el crédito y el honor de arrancar su cabeza, llevarla y decir: mire, aquí está el rey de Israel. Entonces este escudero prudentemente sabía que ese era ungido de Dios, el rey era el ungido de Dios, y él no tenía por qué tomar la vida del rey, de aquel que Jehová Dios había tomado como tal. Y este, conocedor de eso, y que aunque Saúl se lo estaba pidiendo, él sabía que si le quitaba la vida a Saúl, aún en medio del estado ya en que se encontraba moribundo, él también llevaría la muerte, a él también lo matarían. Y este escudero, consciente y prudentemente, llevado por el temor de que eso implicaba delante de Dios, decidió no hacerlo. Así pasa cuando nosotros somos llenos, motivados, controlados por el temor de Dios. El Señor Dios también nos va a apartar, nos va a detener de algo que parecería social, religiosa, moral y, como dicen ahora, políticamente correcto.
pero que por las Escrituras, que es la norma rectora de nuestras decisiones morales y éticas y espirituales, dice: no lo hagas. Aunque social, familiar, cultural, religiosa y políticamente correcto se acepte hacerlo, en este caso Saúl, el rey. Pero este hombre estaba pensando que sobre Saúl había una norma mucho más alta, la de Dios, y se abstuvo de tomar medidas. Y también sabía que su vida corría riesgos y decidió no hacerlo. Eso está muy bien. Cuando hay temor de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios nos da cordura, nos da sabiduría, nos da inteligencia para que pensemos, sopesemos, valoremos, discernamos bien la situación y al fin de cuentas decidamos hacer lo que es bíblica y espiritualmente correcto, aunque socialmente sea aceptado. ¿Qué? Bueno, ustedes saben, un montón de cosas. Así, hermanos, por temer a Dios, Dios bendice tu vida protegiéndola. 3, quiero compartir otra bendición en esta mañana acerca de las bendiciones por temer al Señor Dios. Y recuerda, el Señor Dios bendice a los que le temen. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? ¿Y los demás? También, bueno. Teme a Dios y apártate del mal. Considera esta palabra. Bendición, guarda tu vida, protege tu vida. Y el cuarto elemento que quiero destacar es que Dios, por temerlo, te bendice guardando tu economía. ¿Cuántos quieren tener más? Ahora les va a dar pena, ¿se da cuenta? ¿Cuántos quieren tener más? Dígalo, amén. No está mal tener más, siempre y cuando no sea por soberbia, por codicia, por rivalidad con la familia, porque hay algunos que tienen rivalidad con el carro de la hermana, de la cuñada, del primo, y quieren tener más y más, y no importa lo que tengan que hacer. Pero si usted quiere avanzar, progresar, tener un mejor vehículo, tener una mejor casa, porque la que tiene ya quiere una mejor, no está mal de todo. Progresar, avanzar no está mal. Entonces miren, por temer a Dios, Dios te bendice guardando tu economía. Interesante. Vamos a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículo 20. Éxodo 9, 20. ¿Lo tienen? Espérenme ahí y lo leo y ustedes me siguen sus Biblias. Éxodo 9, 20 a 25. Dice el Sagrado Manual de Dios: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Así destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. El Señor preservó la tierra y los bienes de aquellos que tuvieron temor en la palabra de Jehová. Pero de aquellos que les importó un pepino, que les importó poco, no, eso es mitología. Eso de la Biblia, eso es mitología, eso es leyenda. Eso es para los viejos que ya no tienen nada que hacer, entonces tienen que meterse a cristianos. Esto es para los que no tienen nada que hacer. Yo por mi parte tengo mi propia religión, mi propia forma de ver el mundo. Tienes esa libertad. Pero aquellos que creemos en la palabra santa, infalible, inerrante y eterna de Dios, y en el Altísimo de los cielos, en el majestuoso Señor que creó todo lo existente y que ha dado su palabra, la cual no pasará, nos promete en esta mañana que Él va a proteger nuestra economía. Sí, hermano, créalo en el nombre de Jesús.
Si usted se aferra, se compromete y tiene temor de Dios, reverencia su nombre, obedece a Él y a su palabra, se aparta del mal, el Señor protege su economía. Protege tu recurso humano, tu vida, como ya hablamos en el primer punto, y también a las personas que están a tu alrededor, están bajo tu jurisdicción, bajo tu autoridad, si tienes alguna posibilidad de ser jefe o dueño, gerente, etcétera. A tu familia, por supuesto, a tu esposa, por supuesto. Protege, cuida tu economía primero, cuidando a las personas, a tu recurso humano, a tu alrededor. También tu recurso financiero. Aquel que consagra y pone a disposición de Dios su vida y todo lo que tiene, su trabajo, su economía, su profesión, su empresa, lo que proyecta vender, ganar, comprar, y todo el día, todos los días que pasan lo consagra el Señor, y la producción y el trabajo lo consagra el Señor, sabiendo que de Él es todo lo que viene. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay variación alguna. Cuando usted consagra aún su casa, su carro, su moto, su bicicleta, aún lo que le parezca más mínimo, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Tus finanzas, tu cuenta de ahorros, pero sobre todo cuando consagras a Él tu vida, el Señor te la guarda. El Señor guarda tu economía. Este texto que hemos leído en Éxodo está en el marco de la enseñanza de Moisés a la nación de Israel, y en el marco de que años previos hubo un personaje llamado José que tuvo temor de Dios, que aunque fue despreciado, rechazado, envidiado por sus hermanos, echado a una cisterna pretendiendo que tenía agua para que se ahogase, y luego vendido como esclavo, y luego acusado por la esposa de Potifar de adulterio cuando José no la tocó de ninguna manera, y luego olvidado en una cárcel, etcétera. Pero el Señor estaba con él, y el Señor usó a un hombre que tuvo temor de él para guardar la economía de todo un imperio. Porque la buena mano de Jehová estaba con José, y todo lo que José tocaba, desde la casa de Potifar y en la cárcel, y luego como segundo al mando en Egipto, el Señor lo prosperaba, dice el Sagrado Manual. ¿Por qué? Porque porque José tuvo temor de Jehová Dios. ¿Sí, hermanos? Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? También esclavo, siervo, traído de Judá hasta Babilonia. Y el Señor, por causa de Daniel y sus amigos, hermanos, hijos del Dios eterno, que tenían confianza y temor de Dios, el Señor bendijo a Babilonia también en ese tiempo. Así que, mis hermanos, el Señor guardará tu economía cuando tienes temor de Él. Muchas empresas y negocios y espacios sociales, empresariales y comerciales donde hay creyentes que se distinguen por ser creyentes como buenos empleados, honestos, responsables, puntuales, obedientes, que desarrollan bien su trabajo, son buenos ejemplos, no que se jactan de ser cristianos de la Iglesia Alianza de la Soledad y llegan tarde, mejor no diga que viene la iglesia nuestra. Y tienen que cuidado que están ahí en tela de juicio porque están haciendo doble facturación. Y cuidado que están siendo acusados de peculado. Y son cristianos. Eso no va a ser de bendición para tu vida, ni para la empresa, ni para tu familia. Pero cuando son cristianos que tienen temor de Dios, esas empresas, esos lugares, esos espacios vitales donde los hermanos están, el Señor bendice por causa de ese hermano, de esa mujer, de ese varón. Así que, hermanos, el temor a Dios es en todas las áreas de la vida. No, que voy a cuidar yo la economía de esta empresa si esta no es mía. A mí me pagan mi salario, yo hago solo lo que me place, lo que me asignan y nada más. No. Un creyente en Jesucristo ve de una manera más amplia el concepto de servicio y de trabajo en la sociedad. Sabe que está representando al Señor de la gloria, y no importa que su salario no sea tan compensado con lo que usted cree que desarrolle en esa empresa, hágalo bien, hágalo con gusto.
y más allá de lo que le piden hacer en un momento determinado. El Señor prospera tu vida, prospera tu economía y guarda tu economía y la de tu entorno cuando tienes temor de Él. Y aún a los impíos son bendecidos donde hay un creyente que tiene temor de Dios. Y cuarto, este último aspecto que quiero también compartirles de las bendiciones por temer al Señor Dios es: Dios por temerlo te bendice escuchando tus oraciones. Recuerdo, Dios por temerlo te bendice guardando tu vida, te bendice protegiendo tu vida, te bendice guardando tu economía y ahora por temerlo te bendice escuchando tus oraciones. ¿Qué tan frecuente oras? ¿Con qué frecuencia estás orando? ¿Solamente el domingo en la mañana cuando vienes al culto? ¿O los martes de oración cuando nos conectamos? Uy, si es los martes de oración sí está grave porque ahí no veo muchos. ¿Cuándo dedicas tu tiempo de oración? Bueno, mire, el Señor también te escucha con mucha más amplitud cuando tienes temor de Él. Hermanos, es que en alguna forma es directamente proporcional. ¿Me explico? Cuando tú no consultas al Padre Celestial, cuando te importa un comino lo que Él piense de tu vida y de lo que tú haces o no haces, cuando muy poco contacto tienes con su palabra, cuando muy poco le crees, le obedeces, le reverencias, le adoras, y todavía cuando se te pone estrecha la vida, vas a buscarlo en oración para que Él te solucione el inconveniente. ¿Usted creen que eso es coherente? ¿Usted creen que eso es correspondiente? Sin embargo, yo sé que el Señor es amplio y misericordioso y Él nos bendice. Y si Él lo decide, da solución a aquello que como a un Dios bombero a veces buscamos. Pero no debe ser así. Un verdadero creyente en Jesucristo, uno que verdaderamente adora al Dios vivo y verdadero, está en frecuente contacto con Él en su palabra y en una vida de oración frecuente. Por lo tanto, en este sentido, Hebreos capítulo 5, vamos a tomar el ejemplo del Señor Jesús. En Hebreos capítulo 5, dice lo siguiente en el versículo 7 del Señor Jesús con respecto a la oración. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, es decir, en los días de su humanidad, cuando estuvo en la tierra, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas. ¿Cómo? ¿Con qué? Con gran clamor. ¿Y qué más? ¿A quién? De la muerte. ¿Qué hizo? ¿Qué fue la consecuencia? Fue oído a causa de su temor reverente. Dios te quiere escuchar. Dios te escucha, es más, Dios te escucha. Técnicamente Dios escucha todo. Todo. Porque Él es el omnisciente. No hay nada que Dios no escuche. Él es Dios perfecto, ¿verdad? Y Él sabe lo más íntimo de nuestro corazón, aunque nuestra palabra no pronuncie, aunque nuestra boca no pronuncie palabra alguna. Pero el Sagrado Manual nos presenta el modelo perfecto de Jesús. En su carne, es decir, en su vida humana. Tú y yo estamos viviendo una vida humana, espiritual, pero todavía estamos en este cuerpo. Todavía sentimos cansancio, agotamiento, calor, frío, hambre, sueño y un múltiple de necesidades. Cristo también. Por eso Él fue y es humano, 100%, te entiende, te conoce, te comprende, te ama, te salva. Y dice el Sagrado Manual que Él en los días de su humanidad ofreció a Dios ruegos y súplicas. No reclamos, no exigencias, no quejas, sino oraciones, ruegos, súplicas. Por ahí es la cosa, hermanos. ¿Quieres ser escuchada por Dios? Mire el modelo. ¿Cómo lo hizo? Con gran clamor y lágrimas. El Hijo eterno de Dios se subordinó a sí mismo ante su Padre Celestial y siendo Dios en su humanidad también,
Él lo hizo con gran clamor y lágrimas. Humildad, subordinación, comprensión de que el Altísimo es el Señor y dueño de todo, a quien lo podía librar de la muerte. ¿Se acuerdan cuando en Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Sujeción total. Este es el modelo correcto. Cristo es el modelo correcto para todo, aún para temor, aún para la oración. ¿Y cómo hacerlo? Aquí está el modelo también: con clamor y lágrimas, a quien podía librarlo de la muerte. Y dice el Sagrado Manual, la última parte, que fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, el temor reverente que Cristo tenía a su Padre Celestial fue el motivo, según este texto, para que Dios escuchara. Y efectivamente sabemos que Cristo murió, claro que murió, era necesario para tu redención y la mía, para nuestra salvación, pero el tercer día fue levantado con gran poder y gloria de entre los muertos. Así que, hermanos, a temer a Dios. Hay bendición en eso. El Señor te escuchará cuando tenemos temor de Dios. Pero si andamos por ahí desordenadamente, indisciplinadamente, inmoralmente, aunque siendo cristianos decimos serlo, pero no oramos y le reclamamos las promesas al Señor Dios. Una vez dije aquí eso, ¿verdad? Hay ciertos lugares donde se le reclaman las promesas a Dios. ¿Qué tienes que reclamarle a Dios? Nada tenemos que reclamarle a Él. Él todo nos lo da por su gracia y misericordia. A Él hay que orarle con ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas, con humildad. Y Él responderá conforme a su buena voluntad para nosotros. Así que, hermanos, el Señor Dios bendice a los que le temen. El Señor en su bendita gracia así produzca este querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pónganse de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos. Y si el Espíritu de Dios a través de su palabra te ha hablado, nos ha hablado, y admitimos que no siempre hemos tenido temor reverente de Él, y nos ha importado poco lo que la Biblia o el Padre Celestial nos ha enseñado, lo que hemos oído desde niños, jóvenes o ahora, y nos hemos dado las licencias que nos hemos querido y hemos pecado contra el Señor Dios, contra las demás personas a nuestro alrededor. Es un buen tiempo para confesarlo, admitirlo y pedir perdón. Y pedir al Señor Dios que nos ayude a comenzar a tenerle temor. Adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor Dios que lo adoremos. A apartarnos del mal, a consagrar nuestras vidas a Él. A pedirles que realmente seamos cristianos comprometidos, consagrados, reales, menos religiosos, menos fanáticos, menos culturales, menos, no sé, tradicionales, del montón, cristianos nominales, sino practicantes, hacedores de su palabra. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, santa, bendita, inerrante, infalible. Gracias por la vida de cada uno de estos mis hermanos, varones y mujeres. Padre, estamos en igualdad de condiciones. No soy mejor que ellos, ni ellos mejor que yo. También todos somos susceptibles y en esta humanidad a fallarte, a pecar contra ti, Señor. Por eso te pedimos, por favor, que afirmes tu palabra en nuestros corazones, establezcas en nuestros corazones, Señor, y produzcas en nosotros temor a ti. Que no seamos apáticos, displicentes e indiferentes ante el juicio corrector que sobrevendrá sobre nosotros por tener en poco tu palabra. Y nos lleve, Señor, a ser
siervos fieles, verdaderos cristianos. Muchas gracias por tu perdón, Padre. Muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos lleves a ponerla en práctica, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre, te lo pedimos. Amén.